Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, el día de hoy lo que vamos a revisar es el temita bastante rápido de los Incoterms. Por lo que, por favor, les voy a presentar las diapositivas pues respectantes a este tema. Pues bien. La Cámara Internacional de Comercio, la ICC, fue creada en Francia en 1919, a finales de la Primera Guerra Mundial, por un grupo de industriales, financieros y comerciantes para crear mayor prosperidad económica sin un sistema global de reglas para gobernar. Pues para gobernar el comercio. Fueron estos empresarios quienes detectaron la oportunidad pues de crear un estándar para la industria que sería conocido bajo el nombre de las reglas de Incoterms o los términos internacionales de negociación. Estas reglas delimitan con precisión los derechos y las obligaciones en cuestiones claves tales como las obligaciones y los costos que asume tanto el vendedor y el comprador, en qué momento la obligación o el riesgo de las mercancías pasan del vendedor al comprador, qué personas, y tanto vendedor o comprador, se hace cargo de qué pagos y hasta qué documentación o hasta qué trámites administrativos tiene que realizar, y pues el lugar y momento de entrega de la mercancía y los riesgos de pues que esta mercancía tiene. Nosotros a lo largo del año tenemos una línea de tiempo a lo largo de los años donde se han establecido pues los diferentes cambios que se han ido conformando dentro de estas distintas reglas. La primera versión pues se genera en 1936, donde los términos incluidos fueron el FAS, FOF, SIF, XSHIP, SQUE. Bueno, todo esto ha ido evolucionando, mientras que al final tenemos ya la nueva revisión, donde ya tenemos unos Incoterms 2020 que actualmente pues ya están siendo utilizados. Los Incoterms están divididos en 4 grupos grandes, de los cuales podemos determinar los siguientes. El primer grupo, que es conocido como el grupo E, únicamente consta de un Incoterm, el cual nos dice que es un ex-work, es decir, el vendedor como tal nos va a entregar el riesgo y la mercancía, nos lo va a entregar en su fábrica acondicionado para ser cargado. Esto no implica que el vendedor está obligado a estibar o a subir la carga sobre el transporte contratado. Si yo estoy comprando para efectos prácticos en Bogotá, yo como importador voy a tener que contratar el transporte desde Bogotá. Es decir, yo me voy a contactar con una empresa transportadora en Colombia y le voy a indicar el lugar donde tiene que ir a recoger la mercancía que yo compré. ¿Cuál es la obligación del vendedor? Pues lo que va a hacer es acondicionar y paletizar mi mercadería de tal manera pues que soporte todo el viaje internacional. Esto debe estar incluido dentro de la factura. Generalmente los vendedores lo que hacen, los exportadores como tal lo que hacen es determinar cuánto me está cobrando por la mercancía e incluir una línea adicional que va a decir flete o acondicionamiento o embalaje, que me va a cobrar un porcentaje o un precio adicional, pues para adecuar de buena forma la carga. Y pues el vendedor va a entregar al transportista y le va a indicar, mira, esta es la carga, pues tu transportista tienes que ver la forma en cómo cargarla. Básicamente ese es el término ex-work, donde ya el vendedor le transmite al comprador en su fábrica, en su punto de fábrica,
todos los costos de internacionalización de la mercancía. No va a hacer absolutamente más allá de eso, que abrirle la puerta de la fábrica para que el transportista entre y pues finalmente vea la forma en cómo la carga. Después tenemos el grupo F, que son el grupo de Incoterms que no van a incluir el pago de transporte internacional como tal. En estos tenemos pues el FCA, que va a ser el francotransportista. Aquí el vendedor lo que va a hacer es pagar absolutamente toda la documentación y todos los costos administrativos de una exportación. Es decir, yo en Bogotá yo como vendedor estoy en Bogotá y voy a enviar vía marítima por Buenaventura un contenedor hasta Guayaquil. Esto implica que yo voy a tener que asumir todo el flete incluyendo Bogotá, Buenaventura, y todo lo que implique los costos administrativos y trámites de exportación en el puerto de origen. Aquí el riesgo de la mercancía como tal lo estoy entregando, o la responsabilidad de la mercancía le estoy entregando yo al comprador una vez yo haya pagado todos los trámites de exportación y ya la carga esté dentro del puerto. El FAS, en cambio, dice franco al costado del buque. Esto implica que yo voy a también pagar todos los trámites operativos dentro del puerto. Que si el contenedor tuvo que moverse del muelle al B, implica que yo como vendedor voy a tener que asumir. Mi responsabilidad ya no es solo entregar en el puerto, sino también esperar hasta que esté previo al embarque del contenedor al buque. En un término FOF, franco a bordo, implica que yo voy a gastar o yo voy a pagar todo y me voy a responsabilizar de la carga hasta que la carga esté cargada en el buque y lista para zarpar hacia Guayaquil. Esto implica también que voy a tener que pagar la operación de manipulación o de carga, desde el muelle hasta el buque. Generalmente son unos brazos mecánicos que mueven los contenedores y yo voy a tener también como vendedor que asumir ese gasto. Es decir, dentro de los grupos F, yo voy a pagar todos los gastos que diga origen. Dentro del grupo C, en cambio, ya está el pago con transporte principal, es decir, también voy a pagar el transporte internacional. Sea por avión, sea marítimo, sea terrestre, voy a tener que pagar ese valor. Tenemos SFR, donde vamos a pagar el costo y el flete. En esto implica que yo desde Buenaventura a Guayaquil me van a cobrar un valor. Yo como vendedor lo voy a tener que asumir, lo voy a tener que pagar. Dentro del CIF incluye el precio de la mercancía, el seguro y el flete. Es decir, yo adicionalmente de pagar el flete de internacional, también voy a tener que asegurar la carga y en el caso de que algo llegase a pasar, pues también como vendedor voy a asumir la responsabilidad de cualquier percance que le suceda a la carga, que obviamente como va asegurada, pues mi seguro lo va a cubrir, lo va a pagar. El CPT es usado en cambio para transporte y multimodal, es decir, aéreo o terrestre, y esto implica que el transporte va a ser pagado hasta. Yo como empresa ubicada en Bogotá, empresa vendedora, lo que puedo negociar es un CPT Tulcán, es decir, yo me hago responsable de todo el transporte hasta Tulcán, mientras que el CIP me implica también que yo voy a tener que pagar el transporte y el seguro también hasta Bogotá. Si algo, hasta Ipiales, si algo llega a pasar con la carga cruzando en Ipiales o en Rumichaca y algo llega a pasar con la carga, va a ser responsabilidad mía como vendedor el solicitar el reclamo debido a nuestra empresa aseguradora por haber sido o haber negociado en un sitio. En cuanto al grupo D, nosotros tenemos, pues ya es el grupo de
llegada, donde yo como vendedor voy a hacerme cargo también de ciertas cosas o ciertos costos en el destino de mi carga. Tenemos pues el DAF, que es el entregado en frontera. Este implica también para todo tipo de transportes. Tenemos el DES, que es tipo marítimo únicamente. Tenemos el DEC, el DDU, que estos ya son Incoterms que fueron eliminados definitivamente de los términos de negociación, debido a que no eran muy comunes, no eran muy utilizados y pues las responsabilidades no estaban muy claras, entonces no tendría mucho sentido como ahondar en cada una de ellas. Tenemos el DDP, que es el entrega y derechos pagados, es decir, ya viene pagado absolutamente todo. Yo como vendedor ubicado en Bogotá voy a pagar todo, tanto agentes de aduanas, trámites de nacionalización, impuestos, voy a pagar absolutamente todo y le voy a entregar en donde mi cliente me pida que lo entregue. Si es en Guayaquil, lo voy a entregar en Guayaquil. Si me dice tienes que entregarme en Quito, yo también como vendedor de Bogotá voy a tener que buscar el transporte de tal manera que yo tenga que asumir también el transporte desde Guayaquil hasta Quito. Y obviamente todo esto tiene que estar costeado dentro de mi precio negociado o mi precio facturado. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos los grupos diferenciados dependiendo de las responsabilidades de vendedor y comprador, existe otra clasificación que es la forma en cómo nosotros usamos los Incoterms. Tenemos los Incoterms para cualquier modo de transporte, donde están el Xborg, FCA, CPT, ZIP, DAT, DAP y el DDP, que no importa si nosotros manejamos vía aérea, marítima, terrestre, los podemos usar. Sin embargo, existen 4 Incoterms que solamente los puedo usar cuando mi modalidad de transporte internacional o transporte principal es el marítimo, que es el FAS, FOB, CFR y CIF. Cada uno de ellos generalmente en su nombre ya indica o nos da un indicio de que debe ser usado únicamente vía marítima. Por ejemplo, el FAS dice franco al costado del buque. Nosotros un buque no lo vamos a encontrar ni en una frontera terrestre ni en un aeropuerto. Franco a bordo implica que va a tener que ser dentro de algún tipo de transporte pues marítimo. Y el CFR y el CIF que sí vienen ligados directamente al tema. Entonces, los Incoterms ya habíamos mencionado que son un conjunto de reglas internacionales que se van a usar para hacer negociaciones internacionales como tal. Con ello establecemos criterios globales de dónde transmitimos riesgos y cómo se van a distribuir los gastos entre el vendedor y el comprador. Al momento, para los Incoterms 2020, ya son 11 términos comerciales, comúnmente por 3 letras, y seguidos del lugar donde yo negocié. Generalmente, para el Ecuador y para temas de análisis internacional y de balanzas comerciales, todos los términos o todos los cálculos pues, que la aduana reporta para fines de establecer balanzas comerciales siempre van a estar en FOB, que es el término internacional más conocido. Y pues después del FOB siempre va a venir, o después del Incoterm, siempre va a venir el lugar donde, hasta donde el vendedor se está responsabilizando. Generalmente dice FOB Buenaventura, si es que viene por un puerto marítimo desde Colombia. Puede decir FOB Callao, si es que viene del Perú. FOB Puerto Cabello, si es que viene de Venezuela. O en nuestro caso, si nosotros estamos exportando, pues podemos colocar FOB Guayaquil, FOB Esmeraldas, FOB Manta, dependiendo pues de qué puerto vayamos a exportar nuestra mercancía. Por otro lado, si nosotros como compradores vamos a declarar de igual forma una factura, en la factura siempre tiene que tener claro hasta dónde llega la negociación con el vendedor. Por ejemplo, si es en ZIP o en CPT,
Sí, puede ser CPT Tulcán o SIP Tulcán, dependiendo si va a pagar solo el flete o el seguro también. O si es vía marítima, ya no es un FOF Callao, por ejemplo. Mi proveedor peruano ya no me va a enviar solamente hasta, o no se responsabiliza solamente hasta el puerto de Callao, sino también va a pagar el flete hasta Guayaquil. Entonces en la factura debe decir CFR Guayaquil o SIF Guayaquil, si es que incluye. Les había mencionado que los Incoterms, pues lo que pretenden es determinar dónde se va a entregar la mercancía, dónde se van a transmitir los riesgos, cómo se distribuyen los gastos y quién se va a hacer cargo de los trámites aduaneros, tanto de importación como de exportación. Las reglas Incoterms 2020 establecen aspectos a través de 10 artículos. Los artículos A representan las obligaciones del vendedor y los artículos B representan las obligaciones del comprador. Dentro de las obligaciones del vendedor, pues indica que hay las obligaciones generales, las obligaciones de entrega, transmisión de riesgos, transporte, seguros, documentos de entrega, transporte, el despacho de la exportación o el despacho de importación, comprobación, el embalaje y el mercado, el reparto de costos y pues las notificaciones. Los Incoterms no son un contrato de compra y venta con lo tal, por lo cual no se instituye ningún tipo de factura, no se instituye ningún tipo de contrato de exclusividad o de distribución que tengamos firmado con nuestro proveedor. Tampoco se ocupa de si existe un no contrato un contrato de compra y venta. El Incoterm no me va a obligar a realizar un contrato. Las especificaciones de la mercancía vendida tampoco lo va a decir un Incoterm, para eso tenemos la factura. El momento, el lugar y el método o las divisas de pago no va a determinar cuándo voy a pagar o cuándo voy a cobrar la mercadería. El sistema, el lugar o la legislación sobre resolución de controversias en caso de incumplimiento. La mayoría de las consecuencias de la demora y otros incumplimientos de la ejecución de las obligaciones contractuales. Si yo como vendedor o como comprador nos demoramos mucho en finalizar un contrato porque la empresa nos obliga a realizar un contrato y esto conllevó a que exista algún tipo de retraso con la mercadería, se quede más días en el puerto, yo pague más días de almacenaje, el Incoterm no me va a decir quién tiene que asumir este tipo de gastos. El efecto de las sanciones, si yo estoy declarando mal, tanto en importaciones como en exportaciones, no me va a decir quién va a tener que asumir esos valores. La prohibición de exportar o de importar, la fuerza mayor o excesiva onerosidad o los derechos de propiedad intelectual como tal. No se ocupa de la transmisión de propiedad, título o posesión de la mercancía vendida. Esto es súper importante. Generalmente, el único documento que a mí me avala generalmente que se transmite la posesión o la propiedad de un bien es la factura como tal. Si yo como importador no tengo la factura original, física o digital y firmada electrónicamente, no voy a tener el respaldo para indicar que esa mercadería realmente me pertenece. Entonces, súper importante la factura. Sin ello no tengo aval ni forma de comprobar que la mercadería es mía. Por esto, las partes tendrán que prever disposiciones específicas en el contrato de compra y venta. No hacerlo puede ocasionar problemas más tarde si aparecen disputas en cuanto a la ejecución o el incumplimiento. En esencia, las reglas Incoterms no son en sí mismas un contrato de compra y venta, solo forman parte de un contrato. Es importante que si yo estoy iniciando operaciones de comercio exterior, tanto en importación como en exportación, siempre tenga un respaldo
tanto como importador como exportador. ¿Cuál es mi riesgo al ser un exportador? Que yo envíe la mercadería y que finalmente el importador nunca me lo pague. Entonces siempre todo eso tiene que estar por sentado en un contrato, de ser el caso, con el fin de que pues, tal vez podamos ir a centros de mediación y de alguna forma pues tratar de solventar esto. Y como importador, ¿cuál es mi riesgo? Si es que yo pagué el 100% de la mercancía y la mercancía no llegó, o llegó, pero llegó con imperfecciones, con daños, pues esto también implica que yo ya pagué por algo que no llegó acorde a mis especificaciones o a lo que yo quería. Entonces, súper importante que la negociación y términos de pago siempre esté claro para las dos partes y lleguen a una conformidad, pues, los dos. En cuanto a recomendaciones sobre contratos de compra y venta, en cuanto a la descripción de la mercancía en el contrato de compra internacional, cuanto más detallado sea, menor serán los problemas existentes a la hora que el comprador reciba la mercancía. Se debe incluir cantidad y calidad del producto, así como si contiene algo especial, de manera en la que se va a entregar, y la presentación de la mercancía. Es súper importante, ustedes dirán, bueno, si ahí me dice que yo voy a comprar 100 muñecas Barbies que estoy trayendo pues para la temporada de Navidad, pues me tienen que mandar 100 Barbies. Con los chinitos, ¿qué pasa? Y hay que tener mucho cuidado con el tipo de negociaciones a los que lleguemos. Es que si nosotros regateamos demasiado con los chinitos, por ejemplo, lo que el chinito va a hacer es aceptar nuestras condiciones y decir, bueno, por una muñeca Barbie yo generalmente cobro $2. Pero tú me quieres pagar $1, no hay problema, te mando una muñeca de $1. ¿Qué pasó? Y este es un caso real, que uno de estos importadores que tiene estas tiendas de todo un poco y que generalmente las cosas son muy baratitas, compra un contenedor lleno de Barbies, de muñecas, y pues no quería pagar los $2 por la Barbie. Entonces regateó hasta que el chinito le dijo, bueno, te voy a mandar muñecas de $1. Y resulta que le manda unas muñecas sin cabeza, completamente. Solo tenían el cuerpo de la muñeca y el vestido de la muñeca, pero todas sin cabeza. Entonces no había ningún documento que especifique que la muñeca tenía que venir con la cabeza. Entonces el importador no tuvo forma de reclamar y es por eso pues que hay que tomar las medidas necesarias de que por lo menos del respaldo en los correos se encuentre de todas las especificaciones como nosotros queremos que nos envíen pues el tema de los productos. Las obligaciones del vendedor o el exportador son básicamente pues la entrega de la mercancía en un lugar y fecha acordados y transferir la propiedad al hacer la entrega de los documentos relacionados con la mercancía tal y como se han establecido en el contrato de compra y venta internacional y en la convención de Viena. El transporte, si así ha acordado, debe estar incluido en el contrato y la identificación de las mercancías como tal. Por otro lado, tenemos las obligaciones del comprador o importador, que son el pago de la mercancía y la recepción de la misma. En el caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor puede exigir al comprador el cumplimiento de las mismas y, en su caso, declarar por terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Se deben incorporar las reglas 5.3/2020 al contrato de compra y venta, orden de compra o factura, mediante las expresiones tales como FCA, calle 216, en Dallas, Texas, el código postal, Incoterms 2020. Claramente, el vendedor se obliga a pagar con un término FCA todos los valores que impliquen la exportación de la mercancía. Es decir, todo valor que diga gasto en origen va a tener que ser pagado por el vendedor.
Esto también implica que en esta dirección exacta yo voy a tener que entregar mi mercancía. Si aquí ya no, si aquí, por ejemplo, dice Dallas y el vendedor va a Nueva York y le dice al comprador, mira, ya estoy aquí en Nueva York esperando a tu transportista para entregarle la carga, pues lamentablemente va a tener que movilizarse a Dallas porque así lo indica la factura, así lo indica el contrato de compra y venta y así lo indica la negociación como tal. Prescindir del año de la edición podría acarrear problemas que pueden ser difíciles de solventar, ya que las partes, un juez o un árbitro, tienen que poder determinar qué versión de reglas de Incoterm se aplica en el contrato. Hay que tener claro que, bueno, previo a las Incoterms 2020 están pues los Incoterms 2010, donde sí existen algunos cambios, algunas aclaraciones entre las dos versiones. Entonces, si yo llego a tener algún tipo de problema con mi vendedor, yo como importador tengo que tener muy claro en qué Incoterm de qué año negocié, con el fin de que, pues, tanto el árbitro o juez que esté llevando nuestro caso pueda determinar claramente dónde se genera el error y si efectivamente la culpa es del vendedor o el del comprador. Lamentablemente en los Incoterms 2010 hay algunos espacios legales vacíos que no nos permite determinar cierto tipo de cositas, como el tipo de seguro que contratan, si es un término SIP o SIF, sí, qué tipo de cobertura, si está todo a riesgo, puerta a puerta, mínimo riesgo. Entonces todo esto ya está mejor aclarado en los Incoterms 2020 y es por eso pues que los especialistas y los expertos en comercio internacional ya nos recomiendan usar únicamente Incoterms 2020. Otras formas de usar los Incoterms pues implica que vamos a tener que saber el lugar designado al lado de la regla Incoterm e incluso más importante, en todas las reglas de Incoterms, excepto en la regla C, el lugar designado indica dónde se entrega la mercancía, es decir, dónde se transmite el riesgo del vendedor al comprador. Las reglas C, en cambio, que tienen un lugar designado, indica el destino hasta donde el vendedor debe organizar y pagar el transporte de las mercancías, que no es, sin embargo, el lugar o el puerto de entrega. En cambio, las reglas D, el lugar designado es el lugar de entrega y también el lugar de destino, y el vendedor debe organizar el transporte hasta dicho. Por ejemplo, en una compra y venta en términos soft, no deben plantearse dudas sobre el puerto de embarque, porque para el vendedor no deben plantearse dudas sobre el puerto de embarque, porque para el vendedor es importante que el vendedor sepa dónde tiene que entregar la mercancía a bordo del buque para transmitir los riesgos de la mercancía al comprador. También es importante pues, que obviamente el vendedor nos indique en qué puerto nos va a entregar con el fin de que nosotros como compradores pues podamos organizar el contrato del flete internacional y saber con qué naviera, con qué agente pues yo voy a tener que tratar o contactarme con el fin pues de poder determinar cuándo, cómo y cuánto me va a costar el transporte internacional de esa mercancía. En un contrato en términos CPT, con un destino designado ambiguo, se creará incertidumbre en ambas partes en cuanto al punto donde el vendedor debe contratar y pagar el transporte de la mercancía. Por lo antes expuesto, es mejor evitar confusiones siendo tan específico geográficamente como sea posible al designar el puerto, el lugar o el punto donde sea el caso en la regla Incoterms que se haya escogido. ¿Por qué nosotros decimos que en el CPT, por ejemplo, puede generarse controversias? Cuando nosotros generalmente hacemos una exportación hacia Perú, por ejemplo, siempre debemos tener claro a qué ciudad vamos a entregar y más importante aún, en qué dirección. Porque si yo no especifico esto,
sería pues fácil para mí como exportador decir, mira, tú firmaste un contrato que indica que va a ser un CPT Trujillo, por ejemplo, en Perú. Me parece que el transporte pesado hasta Trujillo tarda como 13 horas en llegar, o más, son casi 3 días, de hecho, en ir y volver. Entonces, yo como exportador puedo contratar y decirle al transportista, mira, aquí no me obliga a dejarle en ninguna dirección específica. Cuando tú estés entrando a Trujillo, parqueas el carro y que el importador vea cómo va y saca la carga desde ahí. Entonces, no es lo coherente y no es lo que se hace, ¿no? Pero en las primeras negociaciones sí es súper importante tener muy en claro las direcciones para evitar cualquier tipo de controversias. Si ya después yo tengo la confianza suficiente tanto con mi proveedor como con mi cliente, yo puedo decir, ok, es un CPT Trujillo, yo ya sé cuál es la dirección, mi transportista ya sabe dónde tiene que entregar la carga, entonces no es necesario especificar nada de eso, ni en la factura ni en el contrato de compra y venta si es que lo hubiese. Entonces, muy importante en un principio, cuando yo recién esté iniciando pues las relaciones comerciales, ser bastante específico. Se debe escoger la regla de Incoterm apropiada a la mercancía, los medios de transporte, obligaciones sobre los transportes y el pago de los fletes y seguros. Incorporar a un Incoterm un contrato de compra y venta no es necesario. Utilizar la marca registrada, el símbolo de marca registrada, el lugar o puerto designado adjunto a las 3 letras resulta, por tanto, crítico para el buen funcionamiento de la regla 5.3 2020, pues dicho lugar identificará el lugar o puerto donde se considera que la mercancía ha sido entregada por el vendedor al comprador o el lugar o puerto hasta donde el vendedor debe organizarse el transporte de la mercadería. Con organizarse nos referimos básicamente al tema de pago de costos de fletes y la tramitología pues de la documentación. En todas las reglas de Incoterms, A2 definirá el lugar o puerto de entrega. En el caso de los ex-work y los FCA, dicho lugar o puerto es el más cercano a las instalaciones del vendedor. Y en el caso de DAP, DPU y DDP, el lugar será más cercano al comprador. El lugar o puerto de entrega, según lo estipulado en el artículo 2, marca el lugar donde el riesgo se transmite al vendedor, del vendedor al comprador, según lo estipulado en el artículo 3, y es en dicho lugar o puerto donde el vendedor cumple su obligación de proporcionar la mercancía en virtud del contrato, así como se refleja en el artículo 1, de modo que el comprador no puede recuperar del vendedor la pérdida o daño de la mercancía que ocurra una vez pasado dicho punto. El lugar o puerto de entrega en el artículo 2 también marca el punto crucial para el artículo 9, que divide los costos entre la empresa vendedora y la compradora en un sitio, en un sentido amplio. A9 asigna los costos antes del punto de entrega al vendedor y los costos a partir de dicho punto. Las obligaciones que tanto vendedor como comprador tienen en el grupo E. En este caso solo tenemos del Incoterm ex-work. El vendedor tiene que notificar cuando los bienes están listos para ser recogidos. El comprador va a acudir o enviar a su consignatario a recoger los bienes en el tiempo acordado. Esto también es importante porque generalmente si un vendedor no me notifica que mi carga o que mi pedido está listo, yo como comprador no sé cuándo empiezo o tengo que empezar el trámite de recogida de la mercancía como tal. Y muchas empresas vendedoras o exportadoras, por su volumen o por el tipo de operaciones internacionales que maneja, pues no le conviene tener la mercadería guardada en sus bodegas, por varias razones.
porque ocupa espacio, es un costo logístico, administrativo que tienen que seguir pagando. Tal vez es un pedido especial que no lo puede vender a ningún otro cliente. Entonces, también es obligación del vendedor que si no quiere tener demasiado tiempo la carga o el pedido en sus bodegas, notifique rápidamente al comprador. Una vez el vendedor ha notificado al comprador, generalmente le da un tiempo de espera en el que le indica: tienes 3 semanas para coordinar el despacho. Si en 3 semanas tu pedido ya no es recogido por tu consignatario o tu agente, yo puedo hacer una de dos. Una, ceder esa mercancía, ese pedido a otro comprador o a otro cliente mío que esté interesado en el pedido, o a su vez te empiezo a cobrar almacenaje o un fee o una tasa de bodegaje conforme van pasando los días. Mientras más te demores, más te voy a cobrar porque los días siguen pasando y la mercancía sigue almacenada en mi bodega y no me conviene. Entonces, es por eso importante también que nosotros como importadores reaccionemos pronto. Si ya nos dicen que un pedido va a estar listo, pues empezarnos a mover y a ver qué transporte vamos a contratar. Ahora, hay una cosa también importante, y es que siempre que nosotros coticemos con el exterior, en la factura o en el pedido o en la prefactura que el vendedor nos emita, es importante que siempre nos ponga una fecha estimada de entrega, porque puede pasar que si yo estimé que la mercancía va a estar lista en 3 meses, yo tengo esos 3 meses pues para recaudar el dinero que yo tenga que pagar para pagar a mi exportador, a mi proveedor, si es que fue una compra de contado, o para pagar y analizar mi transporte para contratar el transporte. Ahora, si mi vendedor me dijo que va a estar listo en 3 semanas y finalmente el pedido va a estar listo en un mes, pues realmente me acorta el tiempo de reacción. Y pues ahí yo podría empezar a negociar con el vendedor y decirle: mira, tú me dijiste que en 3 meses iba a estar listo, yo no tengo el dinero aún para pagar, por eso no me cobres estos 2 meses y finalmente entrégame la mercancía a los 3 meses que habíamos acordado. Esto es únicamente si yo como importador tengo problemas para refinanciarme con las compras. Ahora, si yo soy una empresa que estoy rotando todo el tiempo en mercancía, pues qué mejor que el vendedor se haya adelantado el tiempo de entrega y me entregue antes de lo previsto, porque así yo voy a poder traer la mercancía pues antes. Es también obligación del vendedor asumir el costo de la verificación, el control de calidad, medición, pesaje, el conteo, el empaque de los productos, el marcado, entre otros, hasta dejar las mercancías correctamente acondicionadas para que puedan empezar el tránsito internacional. Como contraparte tenemos que el comprador tiene la obligación de verificar los bienes y asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional que las mercancías generen desde que las recoge. Existen productos que por normativas ecuatorianas tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si nosotros queremos traer estos guantes para horno, que son generalmente una mezcla de textil con plástico, con silicona, estos para la aduana ecuatoriana, su material base o el material que mayormente lo constituye como tal este producto es textil. La norma ecuatoriana me dice que para yo poder importar textiles deben tener una etiqueta especial cosida en cada uno de los guantes. Esto implica que el vendedor, una vez que fabrica o mientras está fabricando mi pedido de guantes, implica que va a tener que ir cosiendo esta etiqueta en el guante. Y todo esto pues lo va a tener que asumir el exportador. Ahora el exportador no nos va a dar haciendo ese pasito adicional gratis. Lo va también a costear e incluir dentro del precio de nuestro producto, pero que finalmente es para un tema de cumplir reglamentos ecuatorianos. Y nosotros como importadores, ¿qué tenemos que hacer? Pues contratar una empresa verificadora que efectivamente vaya a la fábrica o a su vez, cuando llegue la mercadería acá al puerto,
vaya al puerto y antes de que yo declare mis bienes, me dé verificando que efectivamente todos los guantes tienen esa etiqueta que yo voy a necesitar. La aduana para este tipo de productos siempre hace, en su mayoría de veces, hace inspecciones o aforos físicos intrusivos, lo que me va a implicar pues que si yo no tengo la etiqueta dentro del guante, pues la aduana simplemente me quite la mercancía o la reembarque al origen, que me va a salir mucho más costoso que haber pagado unos centavitos más por pedirle al proveedor que incluya esa etiqueta dentro de los guantes. También es obligación del vendedor entregar las mercancías dentro de un tiempo acordado y el vendedor no está en la obligación de cargar la mercancía en ningún vehículo o medio de transporte y el comprador tiene la obligación de recibir en conformidad los bienes cuando se le entrega. Como les decía en un inicio, en un ex-work, no implica que si el proveedor es una empresa chiquitita y no tiene montacargas, pues obviamente no está obligada a subir el pallet que pesa, no sé, unos 40 kilos dentro del camión, sino que más bien el transporte que yo como importador o como comprador estoy contratando debe estar acondicionado y adecuado para subir la mercancía pues del piso o del muelle o del hangar que generalmente las plantas industriales tienen. Tiene que tener la capacidad pues de subir y tener ese tipo de facilidad para realizar los movimientos de las mercancías, independientemente pues de lo que pese. También el vendedor tiene que proporcionar una factura comercial, una lista de empaque o un documento electrónico equivalente y generar la evidencia de conformidad o prueba de entrega. Y el comprador va a tener que si mi negociación fue un pago de contado, una vez el vendedor me envíe el recibo o el respaldo de que ya la mercadería fue entregada al transportista que yo contraté, pues yo tengo que proceder a desembolsar ya el pago del dinero. Ahora, si yo negocio algún tipo de crédito, pues obviamente yo voy a tener que pagar en base a lo que me diga la fecha de factura. Generalmente, cuando una negociación es en un término ex-work, los días de crédito que el vendedor me otorgue siempre va a estar atado a la fecha de facturación. Esto lo vamos a ver más adelante con los siguientes 5 términos. Hay veces que la fecha corre desde la validez o fecha que indique otro tipo de documento, no la factura. Si bien es cierto, el vendedor puede ser una empresa muy grande o muy pequeña. Si la empresa es muy pequeña, podría implicar pues que las facturas sean unas facturas físicas y está en la obligación de hacérmelas llegar. Porque finalmente yo como comprador tengo que tener todo mi respaldo físico y digital ante la aduana. Y recuerden, nosotros tenemos que guardar todos estos documentos y respaldar nuestras importaciones hasta 7 años después de haber importado cualquier tipo de producto. Ahora, si es que la factura viene de un país donde están debidamente respaldados para las firmas digitales, como es el caso de Chile, Ecuador y Colombia, no es necesario que nos envíen los documentos físicos porque existe una factura digital que está aprobada por las aduanas de todos los países. Nosotros como Ecuador podemos emitir las facturas electrónicas porque están debidamente autorizadas por el SRI y pues aprobadas y avaladas por la aduana. Entonces no necesitamos enviar los documentos. Sin embargo, puede existir alguna aduana en el mundo que tal vez sí nos exija que imprimamos los documentos y se los enviemos sellados y firmados con puño y letra. No tenemos que descartar esa opción, entonces también es importante pues ser bastante consecuentes y coherentes con la legislación del país a donde estamos exportando.
El vendedor pues también tiene que proporcionar la documentación local adicional o complementaria para la exportación de los bienes cuando sea necesario. Y el comprador va a tener que gestionar la exportación de la carga en el país de origen y gestionar la importación de los bienes en el país de destino. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el supuesto caso de que nosotros seamos los exportadores ecuatorianos, un documento exigible localmente que nosotros estamos en la obligación de emitirlo, aunque la carga vaya a ser de exportación, es la guía de remisión. Porque si yo estoy ubicada en Quito y la mercancía va a salir pues por el puerto de Guayaquil, implica que va a existir un tránsito, va a existir un movimiento de carga desde Quito a Guayaquil. Y para eso, como ustedes saben, necesito una guía de remisión y que tiene que ser entregada al transportista para que el transportista no tenga ningún problema en el tramo, en el viaje, y pues que se verifique que efectivamente hay un respaldo de factura y de guía de remisión del tipo de movimiento que yo estoy realizando. Eso es súper importante. En cambio, el comprador, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues va a tener que haber contratado el transporte. Yo únicamente voy a preguntar a qué transportista tengo que generarle la guía de remisión y entregarle este documento al transportista, pero no tengo que realizar ningún pago. El comprador va a ser quien va a tener que gestionar el transporte desde Quito hasta Guayaquil, va a tener que tramitar todos los documentos de exportación, va a tener que pagar el flete y todos los gastos que implique pues cuando la mercadería ya llegue a su destino. En un término FCA, en cambio, voy a ir un pasito más allá como exportador. Si en un término export, yo únicamente lo que hago es abrirle la puerta para que el transportista pues llegue y cargue la mercancía. En un FCA, en cambio, yo le voy a entregar la mercadería cargada en el transporte. No voy a pagar el flete, pero sí voy a pagar todos los trámites de exportación como tal. Es decir, yo voy a pagar aquí en el puerto de Guayaquil todo lo que implique trámites administrativos, como por ejemplo la declaración de aduanas. Significa también que el vendedor entrega la mercancía en una de estas dos maneras. Cuando el lugar de destino son las designados son las instalaciones del vendedor, es decir, mi fábrica, la mercancía la voy a entregar cuando se carguen los medios de transporte y dispuestos para el comprador. Y cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando, habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza el otro lugar designado y está preparada para la descarga y la disposición del porteador o de otra persona designada por el comprador. Es decir, yo aquí entrego los riesgos ya cuando la mercancía está cargada en el medio de transporte contratado por el comprador. Pero esto también me obliga pues que en cualquiera de las dos formas que yo elija entregar o hayamos negociado, dicho lugar se identifica donde el riesgo se transmite al comprador y el momento a partir del cual los costos son por cuenta del comprador. El modo de transporte, esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. El despacho de exportación o de importación exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países terceros, ni de pagar ningún derecho de importación o de llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Bueno, acá tenemos las obligaciones del vendedor, donde va a suministrar la mercancía, los documentos, sean electrónicos o de papel,
en la fecha acordada de la mercancía al transportista designado por el comprador, en las instalaciones del vendedor y cargada en el transporte. Si se entrega en otro lugar designado por el comprador, el vendedor no está obligado a descargar la mercancía de su transporte ni subirla al transporte del comprador. Corre con los riesgos de pérdida o daño la mercancía hasta que haya sido entregada la mercadería y no tiene obligación de formalizar el contrato de transporte, pero puede contratar un transporte por cuenta y riesgo del comprador y obtener un documento de embarque. No tiene ninguna obligación de formalizar o solicitar un contrato de seguro y puede proporcionar la prueba usual de entrega de la mercancía, que es básicamente una guía de remisión firmada por el transportista. Pagar los costos de comprobación de calidad, el mismo caso de los guantes, de ser el caso, y pagar los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado, así como los gastos de exportación, y debe dar aviso al comprador que la mercancía ha sido entregada. Ahora, el negociar como vendedor o como exportador en un término FSA, sí me implica que obviamente yo voy a tener que usar el transporte que el comprador haya contratado o haya designado, pero eso no implica que yo como exportador o como experto en exportaciones ya pueda sugerirle al comprador qué transporte usar. Porque si yo estoy acá en Ecuador y yo sé que, por ejemplo, transportes Patito son un transporte realmente caro, que cobran generalmente 3 veces más de lo que cobran los demás transportistas, yo le puedo sugerir al comprador y decirle, mira, yo acá en mis despachos nacionales, en mi logística nacional, generalmente uso el transporte hormiguita. Me cobra la tercera parte, son seguros, son responsables, tienen capacidad de carga, tienen capacidad de reacción. El vendedor o el comprador en este caso, perdón, puede aceptar mi sugerencia y decir, ok, muchas gracias por tu sugerencia, voy a trabajar con transportes de hormiguita, por favor dame el número del contacto. Entonces, ya pues entre el transportes de hormiguita y el comprador se van a poner de acuerdo con el tema de pagos. Y yo, como exportador, también voy a estar más tranquilo de que conozco al transportista al que le voy a entregar la carga y conozco que mi mercancía va a estar segura. Ahora, si el comprador definitivamente dice, mira, yo no quiero trabajar con transportes hormiguita porque me parece que es una tarifa muy barata, no sé cómo hacen, prefiero trabajar con mi contacto de transporte Patito, pues yo como vendedor voy a tener que remitirme o aceptar las condiciones del comprador y finalmente pues entregar la mercancía al transporte que el comprador haya contratado. Dentro de este Incoterm, pues es una obligación del comprador pagar el precio pactado según los términos de pago que yo haya establecido, proceder a la recepción de la mercancía, soportar los gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista acepte y se hace cargo de la mercancía, contratar o disponer a sus propias expensas del transporte de la mercancía desde el lugar de entrega designado, contratar a su riesgo y notificar al vendedor el nombre del porteador, medio de transporte y lugar y fecha designados. No hay obligación de formalizar ningún contrato de seguro. Y proporcionar al vendedor una prueba adecuada de haber procedido con la recepción de la mercancía. Esto una vez que ya la mercancía haya llegado pues, al lugar pactado. Llevar a cabo y para los trámites exigidos por cualquier país de tránsito y país de importación para el despacho aduanero. Pagar todos los costos relativos de la mercancía desde el momento en que se hayan entregado los derechos de impuestos y gastos aduaneros y notificar al vendedor el punto para proceder a la recepción de la mercancía en el lugar designado. Ahora, es importante también recalcar que ninguno de los Incoterms para el comprador le exige contratar una póliza de seguro. Si yo soy exportador en los términos
Sí, sí, todos los del grupo B, implica que como yo exportador sí me está obligando a contratar un seguro. Pero dentro de los otros términos o dentro de los otros Incoterms, eso no le obliga al comprador el contratar una póliza de seguro. Esto lo vamos a revisar ya en la siguiente clase, que es importante que lo revisemos. La póliza de seguro y cuál es la importancia frente a la aduana, si es obligatoria o no es obligatoria. Y pues, según el criterio del importador, si es que la debería o no pues contratar. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos quedamos en el segundo Incoterm de la cadena logística desde el lado del exportador como tal. Entonces vamos a seguir ahondando en estos temas para la siguiente clase, que es nuestra última clase, para que les quede un poquito más claro, y son términos que son bastante importantes de manejar, sobre todo para que no nos coja como nuevo cuando un comprador o un proveedor o un cliente nos lo menciona. Más bien sepamos de qué se trata cada uno pues de estos 5 temas. Sin más, les dejo, por favor, para que revisen y suban las tareas que haya que subir al módulo. Y pues que tengan una excelente noche y un buen inicio de semana. Hasta luego.